Hola mis queridos estudiantes y continuamos con el tema del módulo número 1 en donde estamos tratando aspectos relacionados con la educación. Recordemos que la educación es un derecho que posee toda persona. Es un proceso social, es una forma de adquirir la cultura de la persona en donde ella va a permitirse observar, analizar, sacar conclusiones, reflexionar. Y es algo que se da en casi todas las sociedades. Es allí donde se transmiten valores positivos para mejorar, para adquirir una profesión y el estímulo para desarrollar habilidades en la vida de un individuo. Siendo así, pues es necesario que como docentes conozcan los diferentes tipos de educación y es otro de los temas que vamos a estar tratando. Entre ellos vamos a ver pues la educación formal, que consiste en un proceso de enseñanza-aprendizaje de los establecimientos educativos oficiales. O sea, en toda sociedad va a existir un establecimiento educativo donde se da la educación de manera formal, ya sea de manera privada o de manera pública. Eso es lo que se denomina educación formal, que empieza desde que inicia en el preescolar hasta la secundaria y luego sigue con la universidad. O sea, ya hay un proceso en donde se maneja una matrícula, una cantidad de horas, donde tiene que estar en el aula, una cantidad de materias como requisito para graduarse, etcétera, etcétera. Otro tipo de educación es la educación no formal. Esta educación tiende a suplir los conocimientos y a formar al individuo para mantenerlo actualizado, sin un sistema tan riguroso como el de la educación formal. Y esto se realiza a través de cursos, actividades, seminarios, todo para mejorar pues su forma de educación y así por otro lado va aumentando la autoestima del individuo al ir pues mejorando su, su, su capacitación en todo lo que se refiere pues a su vida personal o profesional. Ya, no requiere de estar en una escuela con darle clase a los docentes de tal a tal hora, no requiere, por eso se llama no formal. Se le da certificado, pero no es reconocido como para obtener un trabajo ya de manera profesional. Esa es la desventaja, ¿no? Otro tipo de educación es la educación permanente. La educación permanente no es más que aquella que le llamamos la educación continua, en donde ese proceso se da a todo lo largo de la vida de un individuo, a través de cursos y de seminarios o de capacitación de parte de la misma persona, ya sea de manera formal o no formal. Otro tipo viene siendo la educación a distancia. Esta educación a distancia es aquella que se remonta a la modalidad, como diríamos, como si fuese virtual, pero se puede dar de manera síncrona como de manera asíncrona, sin la presencia del profesor de manera presencial, por eso se le llama a distancia. Aquí podemos observar la utilización de folletos, guías didácticas, donde el estudiante va a buscarlas o se las dan a través de la virtualidad, realiza los trabajos y los devuelve. Esa es una educación a distancia. De pronto, cada cierto tiempo se reúnen para hacer una prueba o para entregar materiales, para entregar trabajos. Otro tipo de educación es la educación abierta, que no es más que la utilización de recursos, materiales, libros, herramientas, etcétera, pero menos formalidad. O sea, hay otros roles en cuanto al estudiante y la función del docente. Hay nuevas estrategias donde de manera conjunta ellos van permitiendo la posibilidad de que el estudiante aprenda, ¿sí? Y se toman decisiones en conjunto, tanto el docente como el estudiante y la administración.
Por eso se llama abierta. ¿Sí? Viene siendo un tipo de educación no formal. Bueno, además de esto conocemos también la educación virtual. Este tipo de educación virtual, ahora con la pandemia, lo estamos viendo últimamente con mayor frecuencia. Es la enseñanza en línea, en donde tanto docentes como estudiantes van a interactuar mediante el uso de las TIC. Esto permite pues la flexibilidad en el manejo del tiempo y en cuanto a la hora y el lugar en donde están recibiendo los conocimientos. Pero para ello se requiere autonomía por parte del estudiante y mucha responsabilidad. ¿Sí? Ahí se respeta el propio ritmo del estudiante y la forma de aprender. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante y es que no se debe perder el contacto con el estudiante. Hay que mantener esa empatía con el estudiante y hacerle sentir que el docente está con él en todo momento. ¿Sí? Aquí es importante destacar que el pensamiento crítico es muy importante desarrollarlo. La capacidad de comunicarse entre el docente y el estudiante y entre compañeritos unos con otros. La capacidad de colaboración unos con otros y la capacidad más por parte del docente de la creatividad. ¿Cómo hacer para que esos estudiantes no se sientan aburridos, cansados? Quizás no están hasta mirando al educador al frente, sino que están con las cámaras apagadas, haciendo otras cosas. Entonces, aquí es muy importante la creatividad del docente, la creatividad del docente. ¿Para qué? Para que enseñe a los niños a utilizar la virtualidad de manera inteligente. ¿Sí? Entonces hay que enseñarles cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Hay también desventajas en cuanto al uso de la virtualidad, principalmente a los niños chicos. Ok, por otro lado también está la educación dual, que es aquella que permite pues observar las demandas del mercado, qué es lo que demanda la sociedad, el mercado laboral, qué es lo que demanda. Entonces, en la formación de nuestros estudiantes. Y es así como la empresa privada y otras organizaciones, puede ser públicas, se ponen en contacto para la formación del individuo, del estudiante. O sea, el estudiante se forma en la escuela, practica en la empresa privada. Escuela, empresa, pero de manera real, de tal manera que cuando ellos salen capacitados para pues desarrollar la actividad que han estado practicando de manera teórica. Y pues es mucho mejor, ¿verdad? Porque van directamente al campo laboral. También está la educación inclusiva, que todos conocemos ya, la palabra lo dice, inclusiva, en donde se permite a todos los estudiantes con o sin discapacidad aprender juntos en determinada institución educativa. Esto se está dando en muchas escuelas. Antes solamente se daba en algunas escuelas, pues, como el IPE y otras escuelas que eran especialmente para estudiantes con algunas problemáticas de aprendizaje. Pero ahora está la educación inclusiva en todas las escuelas. Se les debe permitir inclusive a un nivel universitario. Bien, también está la educación multicultural e intercultural, en donde diversas culturas van a interactuar y van a mostrar su experiencia, van a demostrar sus experiencias culturales y la van a compartir unos con otros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Diversas culturas de diversos países, a la vez mostrando pues sus experiencias culturales. Y por último está la educación para la diversidad. Esta educación para la diversidad es la última que acaban de desarrollar en lo que es todo lo que se refiere a educación, en donde se busca acabar con la marginación de ciertas personas. Y hay que allí tener un cambio de mentalidad. O sea, no marginar a nadie, sino, la palabra lo dice, diversidad. No porque eres de tal raza o porque eres de tal religión o porque eres de tal tendencia, se debe hacer un lado. No, allí es educación para la diversidad. Sea como sea, bueno, malo, feo, bonito, todos tienen derecho a la educación.
Bien, hasta aquí hemos visto pues los diversos tipos de educación. Más adelante estaremos viendo pues otros aspectos relacionados con los temas que estamos estudiando en el módulo 1 acerca de pues lo que es la educación. Importante conocer todos estos aspectos, los docentes, ustedes que están en formación para que aprendan pues en qué consiste cada uno. Ahora, ¿qué van a hacer con estos conocimientos? Me van a elaborar un mapa conceptual en donde van a poner los aspectos más importantes de cada uno de los tipos de educación. Y lo van a subir al Classroom, donde los voy a estar evaluando. Así que, adelante, Dios me lo bendiga y nos vemos en clases.